que estas posiciones, el problema que hay con el segundo, en la práctica entiendes que te pueden poner cualquier cosa. Porque en la teoría más o menos, pues bueno, pero en la práctica ves tú, ¿sabes? Bueno, seguimos viendo esto. Rendimiento en especie. Se computará por el valor de la retribución en especie más el importe del ingreso a cuenta no repercutido trasladado al precio de la renta. Cuidado con esto, ¿vale? Importantísimo. Cuando tú tienes un rendimiento en especie, ¿vale? Tú tienes que ingresar también un ingreso a cuenta. Pasa igual que en la nómina. En la nómina te pega un bocado a Hacienda, ¿vale? Pues por lo tanto, si a ti, digamos, tu empresa te da un piso para que tú vivas allí o un coche para que tú lo utilices, eso hay que darle una valoración económica, sería un rendimiento en especie. Ese rendimiento en especie hay que hacer un ingreso a cuenta, ¿vale? Normalmente son las retenciones que tú tengas en tu declaración de la renta, por el mínimo personal, por todo eso, te sale un 20%. Pues bueno, pues ese 20%, tú a los rendimientos, una vez que le aplicas la norma de valoración, el artículo 42-43, le aplica un 20% y eso sería el ingreso a cuenta sobre ese rendimiento. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que te lo ingrese la empresa o que te lo quite la empresa de la nómina, ¿vale? Y lo ingresa. Si la empresa lo paga de su bolsillo, ¿vale? Sería un rendimiento más, quiere decir, imaginaros por ejemplo que te da la empresa un coche, se hace la valoración del coche, la valoración del coche son 10.000 euros. Tú tienes que ingresar a cuenta, vamos a suponer que te sale la retención es un 20%, tendrías que pagar 12.000 euros. Y ahora aquí hay que distinguir dos cosas. Si el ingreso a cuenta lo hace la empresa, tú te tienes que meter como un rendimiento de especie los 10.000 euros más el ingreso a cuenta, 12.000 euros. Si ese ingreso a cuenta te lo quita a ti de la nómina, le pega un bocado, un pellizco a tu nómina y lo ingresa a Hacienda, pues evidentemente te lo está quitando a ti. Quiere decir que solamente te meterías como un rendimiento los 10.000 euros, porque se supone que te lo está quitando de ahí. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? ¿Vale? Cuidado con eso, que eso también es una cosa que es importante, que tengáis en cuenta, ¿vale? No es lo mismo que te peguen a ti el bocado a que te lo pague la empresa. Pasa igual que a los bancos. Cuando el banco te regala un iPod, o te regala sartenes, o te regala una televisión, el banco ingresa un ingreso a cuenta. ¿Qué hacen ellos? Claro, lo que no te van a hacer es quitártelo a ti de tu cuenta. ¿Por qué? Porque queda mal. Porque si tú encima de todo vienes a mi banco, yo te estoy vendiendo a ti, que me traigas el dinero de otro banco, ¿vale? Me traes el dinero de otro banco, yo te regalo una televisión, pues no voy a coger y te voy a pegar un bocado de tu cuenta. ¿Qué pasa? Lo pongo yo en mi bolsillo. Entonces, ¿qué te meto yo a ti como rendimiento? Lo que me ha costado a mí el televisor más ese rendimiento. ¿Entendés lo que decía o no? No, sí es este. Pero bueno, que cante. Entonces, en ese caso, ¿vale? Se supone que se imputa, si lo paga el pagador, se computa como un rendimiento más. Cuidado con eso, ¿vale? Ojito con eso. Vale, norma de valoración de la retribución de especie. Con carácter general, ¿vale? Se valora valor de mercado. Quiere decir lo que te diga el valor de mercado. ¿Sí? Quiere decir valor de mercado con carácter general. Sin embargo, existe una serie de reglas especiales que las veremos ahora. Reglas especiales para la utilización de vivienda o vehículos, préstamos con interés inferior al legal del dinero, que sea el 3,5, seguros, aportación a los planes de pensiones, todo eso se valora de forma distinta, no se valora valor de mercado. ¿Vale? Vale. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, cesión de uso del vehículo. Un trabajador utiliza un vehículo, ¿vale?, de la empresa para fines particulares. El vehículo tuvo un coste de adquisición de 28.000 euros. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se valora esto? Pues según la norma, si te va al artículo 42 o 43, aquí tendríamos un rendimiento, porque claro, aquí te está dejando que utilice el vehículo para tus fines particulares. Por lo tanto, esto es la valoración de esto, el rendimiento de trabajo en especie sería el 20% por el precio de adquisición, lo que le costó el coche, 28.000, ¿vale? Eso sería lo que tú te tendrías que meter en ese año como rendimiento en especie, ¿eh? Se supone que eso saldría, sería rendimiento de trabajo, eso sería rendimiento del trabajo, 5.600, ¿no? Vale. Serían 5.600. Luego también tenéis que tener en cuenta lo siguiente. Tenéis que tener en cuenta también lo siguiente. Aquí no dice nada, ¿vale? Pero
Si te dijera, por ejemplo, aquí no dice nada, se supone que el 100% del tiempo lo está utilizando el trabajador. Imagínate que te dijera que el 50% del tiempo lo utiliza para trabajo de empresa un comercial, 50% del tiempo lo está utilizando para el trabajo durante el horario de trabajo y el otro 50% lo utiliza para fines particulares, que es decir, los fines de semana, cuando termina de su trabajo, para desplazamiento, en fin, para sus cosas personales. Por lo tanto, esto se multiplicaría por el 50%, ¿vale? Si es un coche que es energéticamente eficiente, de estos que hay hoy en día, ¿vale? Los eléctricos, todas estas cosas, ¿vale? Tiene una reducción del 30%. Quiere decir que lo que te salga aquí se multiplicaría por el 0,70. Ya le estás quitando la reducción esa del 30%. ¿Sí? Si es un coche eficiente energéticamente, los eléctricos. ¿Sí? Vale, pues ya ahí lo que te salga. Y ahora hay que tener en cuenta también, ahí no dice nada, pero también eso también hay que pagar un ingreso a cuenta. Imaginaros, por ejemplo, que te dijera en el supuesto que esta persona, las retenciones sería un 20%, ¿vale? Por lo tanto, tendría que ingresar un ingreso a cuenta del 20% sobre los 5.600. Ahora, ¿quién hace el ingreso a cuenta? Pues según quiera el ingreso a cuenta. Si lo hace el pagador, quiere decir la empresa, ¿vale? Esto incrementaría el rendimiento del trabajo en especie, sería los 5.600 más el 20% del 5.600. Ahora, si lo paga el trabajador, ¿vale? Serían los 5.600 de arriba. Aquí en este caso serían los 5.600 más el ingreso a cuenta. Sin embargo, aquí abajo solamente serían los 5.600 porque el ingreso a cuenta lo está pagando el trabajador. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuidado con esto, ¿vale? Vale, seguimos. Segundo caso, cesión de uso de vivienda a propiedad de la empresa. Un trabajador utiliza una vivienda que la empresa adquirió por 260.000 euros, cuyo valor catastral revisado ascendió a 175.000 euros. ¿Qué dice la norma con respecto al uso de la vivienda? ¿Vale? Esto, por ejemplo, pues yo qué sé, un trabajador que la empresa tiene una propiedad, tiene un piso y resulta que a los trabajadores, pues por la temporada, a lo mejor tú te tienes que ir a trabajar, yo qué sé, una temporada o un año, yo que sé, a Madrid, por ejemplo, y a ti te dan un piso. Ese piso que te dan hay que dar una valoración, ¿vale? ¿Cómo se valora eso? Pues sería el 5% del valor catastral o el 10% si no estuviera revisado. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Esto tiene un límite, ¿vale? Tiene un límite. El límite sería el 10% de las contraprestaciones dinerarias. Quiere decir que si esta persona percibe 30.000 euros de sueldo, ¿vale? No puede ser superior, esa valoración que se le haga no puede ser superior al 10% de esos 30.000 euros, que serían 3.000 euros, ¿vale? Bueno, vamos a hacer esto de aquí para que lo veáis el ejemplo. Cuidado también, a efectos de valoración del valor catastral se consideran valorados hasta 10 años anteriores. Quiere decir, imaginaros que te dice en un supuesto, en un tipo test, pues en este caso, por ejemplo, uno de estos, ¿vale? Que se cede tal y cual, que cómo se valoraría el rendimiento del especie. Resulta que la revisión catastral se hizo hace 11 años. Hace 11 años. Y tú dices, pues ya está, directamente, está revisado catastralmente un 5%. Pues estaría mal. ¿Por qué? Porque la norma te dice 10 años. No, tiene que estar revisado en los 10 años anteriores. A partir del año 11-12 no se considera revisado, se le aplicaría un 10%. ¿Vale? En este caso, la valoración sería un 10% del valor catastral si no está revisado el valor catastral, ¿vale? O un 5% del valor catastral si está revisado, ¿vale? A efectos de revisión cuentan los 10 años anteriores. Quiere decir que aunque esté revisado y hayan pasado 11 años, ya no, a efectos legales no se considera revisado, quiere decir que se aplicaría un 10%. ¿Sí? Cuidado con eso, ¿vale? Vale, pues en este caso tendríamos lo siguiente. Dice, cesión de una vivienda de propiedad. Se coge el valor catastral. Aquí no te dice nada, vamos a suponer que está revisado, ¿vale? Por lo tanto, la valoración, si está revisado, sería el 5% sobre los 175.000. ¿Vale? Eso sería la valoración, que son 8.750.
Vale, cuidado con esto porque la ley establece un límite. Aquí en este caso no te está dando los datos. En el ejemplo siguiente sí te aparece. El límite de esto sería el 10% de las contraprestaciones dinerarias. Quiere decir que si esta persona, imaginaros que gana 30.000 euros, ¿vale? Le aplicamos el 10% y serían 3.000. Quiere decir que no se imputaría 8.750, se imputaría 3.000, porque por ley te establece un límite. A efectos de valoración por el uso de la vivienda, solamente te va a meter 3.000 euros, no 8.750. Si aplicas lo que te dice la norma, son 5.000, el 5% sobre el valor cadastral, son 8.750, pero en estos casos establece un límite. Claro, porque si no, si tiene mucho valor cadastral, pues se te dispara mucho, ¿entiendes? ¿No? Entonces dice, bueno, ¿hasta qué punto te merece la pena? A lo mejor te se costea alquilarlo, ¿entiendes? ¿No? Bueno, hacerlo de otra forma. Entonces, para evitar que esto se te dispare, lo que te establece es un límite. El límite sería el 10% de las contraprestaciones dinerarias. Si tú estás ganando 30.000 euros brutos, pues sería el 10% de 70.000 euros. No puede ser superior a eso, ¿vale? ¿Sí? Así se te reduce un poco eso, porque si no se te dispara. Porque si es un piso a lo mejor en Madrid vale una pasta, a lo mejor el valor cadastral se te dispara. Igual a lo mejor tiene una barbaridad. Un piso allí que mínimo 200.000 euros tienes que pagar 10.000 euros. Entonces no se te dispara un montón y a lo mejor tú estás ganando 20.000 euros, ¿eh? 20.000 euros. Si te va a salir más caro el collar que el perro. Bueno, alquilar también en Madrid. Bueno, ya, pero bueno, te quiero decir que la ley establece unos límites, ¿vale? Esto está establecido en la ley, quiere decir la ley establece unos límites, ¿vale? Vale, seguimos avanzando. Más cosas. Ahora, en el caso anterior era la propiedad de la empresa. Ahora cuando se usa la vivienda arrendada por la empresa, ¿vale? Quiere decir que en este caso es la empresa no es propietaria, sino que lo que hace es arrienda un inmueble y ese inmueble se lo da a uno de sus trabajadores. El caso anterior, este de aquí, ¿vale? Era que la vivienda era propiedad de la empresa. Ahora, sin embargo, lo que ocurre es lo siguiente, es que la empresa alquila un piso y ese piso se lo da a uno de sus trabajadores para que viva allí. ¿Cómo se valora eso? Pues eso se valora de la siguiente forma. Se coge el mayor de. En ese caso se cogería el mayor de lo que salga mayor, ¿vale? Se cogen dos cifras. Por un lado, el importe anual del alquiler, ¿vale? Bueno, pues se coge el importe anual. ¿Cuánto es el importe anual del alquiler? Pues está pagando, ¿cuánto es? 600 euros, vale. Pues son 600 por 12 meses, ¿vale? 600 por 12 meses, se supone que eso saldría, 600 por 12 son 7.200. 7.200. Y ahora aplicamos las normas como si fuera la propiedad, ¿vale? Sería el 5%, ¿vale? Del valor cadastral, que son 175.000, ¿vale? Sí, que había salido 8.000 y pico. 8.000, va a ser 8.750. 8.750, ¿no? Vale, aquí te está diciendo que él percibe 30.000 euros, por lo tanto esto tiene un límite. El límite sería 30.000 por el 10%, que serían 3.000. Quiere decir que se cogería de aquí 3.000 y de aquí tendríamos 7.200. Como este es mayor, a efectos de renta se metería esto de aquí, 7.200, el mayor, ¿vale? El importe anual del alquiler. ¿Sí? Si este de aquí hubiera sido mayor, se metería este de aquí. O sea, si aquí hubiera salido mejor 8.000, pues se metería este de aquí, en vez de meter el importe del alquiler. ¿Vale? Vale. Siguiente. Una empresa presta 100.000 euros a uno de sus trabajadores sin intereses. ¿Qué se aplicaría en este caso? Por el interés legal del dinero. Imaginaos que el interés legal del dinero tuviera un 5%, por eso se tendría que meter el 5% sobre los 100.000, 5.000 euros. ¿Vale? Le tienes que ir a la ley. Ya sabéis que todos los años en la ley de presupuestos generales del Estado salen los intereses legales y a partir de ahí saquen interés de demora también. ¿Vale? Bueno, pues aplicaría el interés legal del dinero. Si es un 5%, pues se supone que tú te tendrías que meter un 5% sobre los 100.000. ¿Sí? Vale. Y si una empresa aporta 3.000 euros a un plan de pensión a uno de sus trabajadores, en este caso se supone que los planes de pensiones, los 3.000 euros serían una retribución en especie también, de rendimiento de trabajo en especie. Los planes de pensiones no están sujetos a ingresos a cuenta,
¿vale? Una excepción. Los planes de pensiones no están sujetos a ingresos a cuenta. Quiere decir que en este caso no tendría que ingresar nada como ingreso a cuenta. Los planes de pensiones no tienen que ingresar nada a cuenta. ¿Sí? 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 Vale. Bueno, ingreso a cuenta. Dice, y el importe que el pagador de la retribución en especie empresario debe ingresar en concepto de pago a cuenta durante la liquidación del perceptor. ¿Vale? Lo que he dicho, ya que he dicho, se supone que es la parte de la retribución en especie, se supone que tiene que ingresar en la hacienda pública. El ingreso a cuenta se calcula aplicando el porcentaje de retención que corresponde al trabajador al valor de la retribución en especie. Ya sabéis que la renta, cuando a ti te pagan una nómina, en la nómina te aparece un tipo de retención. Ese tipo de retención se supone que cuando tú rellenas el 145 y lo presentas a la agencia tributaria, pues evidentemente se supone que si estás casado, si tienes piso, si tienes cierta edad, si tienes hijos, pues se te calcula un tipo de retención, ¿vale? Ese tipo de retención es el que tú te tienes que practicar en nómina. Ese tipo de retención que te aparece en la nómina sería el que tú aplicarías en ingreso a cuenta. ¿Sí? Vale. Seguimos viendo más cosas. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Dice, un trabajador con un porcentaje de retención del 24% utiliza un vehículo de la empresa cuyo coste de adquisición fue de 12.000 euros. ¿Vale? Bueno, pues aquí tendríamos lo siguiente. Estamos hablando de la cesión del uso. Hemos dicho que esto se calcularía el 20% sobre el precio de adquisición. Otra cosa que se me ha venido a la cabeza. Según la norma, se considera el precio de adquisición, no el precio. Imaginaros que una empresa se compra un coche y te dice, el coche le cuesta 20.000 euros, el impuesto de matriculación le cuesta 5.000 euros, por ejemplo. Y tú tienes que calcular aquí, te piden el rendimiento. Claro, tú dices, hostia, la norma te dice precio de adquisición, pero claro, ¿qué cojo yo? ¿20.000 o 20.000 más 5? La norma te habla de los impuestos, también se incluyen. Quiere decir que serían 25.000 euros, no 20.000 euros. Los impuestos se incluyen también dentro del precio de adquisición, ¿vale? O sea, a efectos de valoración se incluirían también los impuestos, ¿vale? En este caso, se supone que la empresa le costó 12.000 euros. Se entiende, imaginaos que el precio del coche son 10.000 euros y que ha pagado 2.000 de impuestos. Serían 12.000 en total, ¿vale? Cuidado con eso. Vale, pues a efectos de rendimiento del trabajo en especie, en este caso sería, como es la cesión de un coche, se valora por precio de adquisición. Se incluyen los impuestos por el 20%, ¿vale? Bueno, pues sería 20.000, 2.400, ¿no? Vale, 2.400, ¿no? 2.400. Y luego, ahora, el ingreso a cuenta. Pues lo mismo, hay que distinguir dos cosas. Aquí no te dice nada. Se supone que habría que practicar un 24% sobre los 2.400, ¿vale? Sobre el rendimiento. El 24% sería, bueno, no tengo aquí, son 2.400, sería 576, creo que sale. 576, ¿vale? Ahora, ¿quién paga el ingreso a cuenta? Pues según quien lo pague, ¿vale? El rendimiento del trabajo en especie será mayor o será mayor. Si estos de aquí, los 576, los paga la empresa de su bolsillo, lo paga la empresa de su bolsillo, ¿vale? Pues el rendimiento del trabajo en especie sería los 2.400 más los 576, quiere decir 2.976, ¿vale? Si ese ingreso a cuenta se supone que lo paga el trabajador, quiere decir que el empresario se lo quita al trabajador de la nómina. Si lo paga el trabajador, se imputaría como rendimiento del trabajo en especie solamente 2.400. ¿Sí? Luego tendría que pagar, si lo paga la empresa, tendrá que pagar como rendimiento de trabajo también los 576. ¿Cómo se lo paga la empresa? Pues si le paga a la empresa el ingreso a cuenta. Si lo paga la empresa, en este caso. ¿O que se lo quite de la nómina? No se lo quita de la nómina, de la nómina, que lo paga él. Sí. Se imputa al trabajador 2.400 más 576. Claro, 2.976. Esto es lo que se metería como rendimiento de trabajo en especie. Pero por esos 576 no también tendrá que pagar como rendimiento de trabajo, ¿no? Sí, 2.976. Luego, ¿Tú aceptas? ¿Qué tiene que pagar sobre esos 576? ¿Tú aceptas? ¿Que lo paga después el trabajador?
No, vamos a ver, esto es un ingreso más, esto sería el ingreso a cuenta, esto es una obligación fiscal que tendría que cumplir, digamos, el trabajador. Sí. Lo que pasa es que pasa igual que una nómina. ¿Quién paga la retención en una nómina? Tú. Sí. Pero lo que pasa es que se supone que el empresario actúa de intermediario, es decir, te lo quita a ti y lo ingresa en Hacienda. Por este caso es lo mismo. ¿Quién paga aquí el ingreso a cuenta? Tú. Lo que pasa es que el trabajador, aquí en este caso, se puede dar de dos formas. O lo ingresa el trabajador, o lo ingresa la empresa de su bolsillo, que no te lo quita a ti de la nómina, ¿vale? Por lo tanto, si eso lo hace, te tienes que meter como un rendimiento más. Ya, eso me refiero, que Sí. si me meto 500 euros más como rendimiento, Sí. también tendré que pagar por esos 500 euros. Es que esos son los 576 ya estás pagando, son el ingreso a cuenta, el concepto es un ingreso a cuenta. Que ti tienes, en los 2.976, todo aquí tienes dos conceptos. En el 2.906 tienes, por un lado, 2.400, que sería el rendimiento en especie, y por otro lado tienes los 576, que sería el ingreso a cuenta. Este es el impuesto. Lo que pasa es que si lo pagas, aquí la obligación de pagar el impuesto eres tú, no es la empresa. Si la empresa lo paga de su bolsillo, es como si te estuviera dando más dinero a ti, es un rendimiento Claro, más. Lo que me refiero que el total tendría Sí. que pagar más impuestos yo. No por 2.400. Claro, pero es que esto va a tu renta. Si tú ganas 30.000 euros, tú te meterías en renta 30.976. Y aquí están incluidos los 2.400 más los 576. Y ya se te va sumando la renta. Claro que tienes que pagar impuestos. Que la tendré que pagar yo a lo mejor después cuando yo declare. Cuando hagas tu declaración de la renta, te aparecerá, claro, tú eso te lo metes en renta. ¿Entiendes? ¿No? Y eso ya se va sumando, son rendimientos del trabajo, rendimientos de capital, rendimientos y se va sumando, ¿entiendes? ¿No? Quiere decir que tú por los 576, esto es el concepto del ingreso a cuenta. Tú por estos 576 en este momento no tienes que pagar. Porque el concepto de esto, claro, lo pagas después, porque esto después se te mete en tu. Ya te cuenta que no es lo mismo meter 2.400 que 2.976. Te estás metiendo aquí 576 de más en renta como rendimiento del trabajo. En ese momento, cuando tú hagas la declaración de la renta, te lo metes. Y ahí tienes que pagar por eso, claro que sí. ¿Entiendes? ¿No? Lo que pasa es que, claro, tú aquí el ingreso a cuenta, digamos un anticipo, pasa igual que la nómina. Tú el ingreso a cuenta, este concepto de aquí que te está pagando, se supone que tú deberías de pagarlo tú. Lo que pasa es que la empresa, si lo paga la empresa por ti, no tiene obligación de pagarlo la empresa, porque no es obligación de la empresa. La empresa lo que es obligación es de pagarte, digamos, de meterte aquí, de hacerte esta valoración. Esto de aquí, que se supone que es la parte que te está dando por el alquiler. ¿Vale? Pero él no tiene por qué pagar los 576. Él actúa de medio intermediario, pasa igual que una nómina. Las retenciones no lo paga la empresa, se supone que es de tu sueldo bruto. Tú lo que ganas en realidad es el sueldo bruto. Luego ese sueldo bruto, Seguridad Social te pega un bocado y Hacienda te pega un bocado. Pero ¿quién paga eso? Lo pagas tú. Lo que pasa es que el empresario, digamos, actúa como intermediario. ¿Entiendes lo que decir o no? Pero tú eres el obligado tributario en este caso. Que después tú en tu renta lo vas a recuperar. Este ingreso a cuenta que te aparezca aquí, después en la renta, ¿vale? Son la parte de la retención, ingreso a cuenta al final de la renta, cuando tú tienes ya la cuota líquida calculada para calcular la cuota diferencial que te salga de volver a repartir, es cuando tú te metes este ingreso a cuenta, que son también las retenciones y todo eso. Si ese número de ahí es superior a lo que te sale, imagínate que la cuota que te sale a pagar a Hacienda 500 euros y las retenciones de ingreso a cuenta son 576, pues te tiene que devolver a Hacienda 76 euros, porque esto es un anticipo que tú estás haciendo Hacienda, a cuenta del impuesto del IRPF. ¿Entiendes o no? ¿Sí? ¿Se te ha quedado claro o no? ¿Estás convencida, no? Vale. Bueno, pues en este caso se supone que sería pues esto de aquí, ¿vale? Hay que hacerle un 20% sobre el valor y hay que tener en cuenta quién paga eso. Porque según quien lo pague, se mete como un rendimiento más o no se mete como rendimiento. ¿Vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Vale. Más cosas. Reducciones del artículo 18 de la Ley de Impuesto a la Renta de la Persona Física. Bueno, este va al artículo. Como regla general, los rendimientos íntegros se computarán en su totalidad, salvo que le sea de aplicación alguno de los porcentajes de reducción previstos en esta ley. El 30% de reducción en el caso de los rendimientos que tenga un periodo